Quizás pudiste notar que la lección anterior fue una de las más sencillas de nuestro curso, y esto sucedió porque nosotros ya teníamos una prueba que nos estaba ayudando a comprobar que la acción dentro de User Controller para crear usuarios ya estaba funcionando. Por cierto, acá voy a revertir los nombres de los campos para dejarlos en inglés, y de igual forma acá en create.blade.php. Muy bien, así que antes de desesperarnos y tratar de ver cómo debemos agregar código en nuestro controlador para verificar que estos datos sean válidos antes de crear el usuario, vamos a trabajar primero que nada en una nueva prueba. Ok, así que voy a agregar una nueva prueba acá debajo para comprobar, por ejemplo, que el campo name es obligatorio. Ok, para comprobar esto, entonces voy a enviar una petición de tipo post a la misma URL de antes para tratar de crear un nuevo usuario, solo que esta vez no voy a enviar el campo nombre. Si yo hago esto, yo esperaría ser redirigido a la URL para crear el usuario con por lo menos un error, así que acá voy a comprobar que en la sesión se va a incluir un error para el campo nombre porque no lo coloqué acá y el campo nombre debería ser obligatorio. Ok, por último me parece importante que comprobemos acá que la base de datos no tiene o no va a contener este nuevo usuario. Esto lo podemos hacer con el método AssertDatabaseMissing. Acá espero no encontrar un usuario con el correo duilio@style.net. De hecho, si quieres comenzamos con esta aserción que me parece que es la más sencilla. Así que por ello voy a cortar acá estas líneas y voy a dejarlas comentadas para agregarlas luego. Muy bien, de regreso acá a la consola, si ejecuto esta prueba, podemos ver que la prueba está pasando, es decir, que el usuario no fue creado. Y esto es un poco extraño porque no hemos agregado nada de código en nuestro controlador, así que esperaríamos que esta prueba estuviese fallando. Esto puede deberse a que cuando nosotros creamos la tabla de usuarios, nosotros no dejamos el campo name como nullable. Quiere decir que el campo nombre es obligatorio. Es posible que cuando nosotros estemos ejecutando esta petición de tipo post, estemos recibiendo un error de otro tipo. Y para descubrirlo voy a utilizar el método without_exception_handling. Si regreso ahora a la consola y reejecuto la prueba, ahora sí estoy obteniendo un error. Ok, en este caso no es una restricción de la base de datos, sino que yo acá estoy utilizando un índice dentro del array data que no existe, y por lo tanto estoy obteniendo un error de PHP que impide que este usuario sea creado con éxito. Ok, pero ¿qué sucede si yo ahora envío el campo nombre pero lo dejo en blanco de esta manera? En este caso estoy recibiendo un segundo error, que ahora sí tiene que ver con la base de datos porque esta vez me indica que el campo nombre no puede ser null, como podemos ver acá. Estamos recibiendo un error de parte de la base de datos. Así que vamos a ver cómo podemos solucionar este error. Algo rudimentario sería ir acá a User Controller y, por ejemplo, agregar un condicional. Si el campo nombre está vacío, voy a colocar acá un return para finalizar la ejecución de esta acción y así no crear el usuario. Vamos a ver ahora de vuelta acá a la consola qué sucede si yo ejecuto la prueba. En este caso la prueba está pasando. Así que vamos de nuevo acá a User Module Test y vamos a ir agregando poco a poco las aserciones que nos hacen falta. En este caso vamos a comprobar que somos redirigidos a la URL usuarios nuevo. Y esto es importante porque si nosotros vamos acá a la URL usuarios nuevo y por ejemplo intentamos crear un usuario con cualquier correo y cualquier contraseña y presionamos acá crear usuario, podemos ver que no obtenemos ninguna respuesta de la aplicación y esto es bien confuso. Así que con esto vamos a comprobar que hay un error de validación, entonces vamos a ser redirigidos a la página anterior. Por supuesto, si yo ahora regreso acá a la consola y ejecuto esta prueba, voy a obtener un error. Primero me dice que no obtuve un código de redirección. Esto lo puedo solucionar si regreso ahora al controlador y retorno una redirección, en este caso a la URL usuarios/nuevo, que es la URL que yo estoy esperando. Y también, por supuesto, es la URL a la cual espero ser devuelto si el usuario no fue creado, como puedes ver acá. Ahora estoy siendo regresado al formulario para crear usuarios a pesar de que no estoy viendo ningún error
y estoy perdiendo los datos en mi formulario. Pero no te preocupes, en esto vamos a trabajar en la lección siguiente. Lo otro que me gustaría es enviar los errores a la sesión para finalmente poder mostrarlos en el formulario, como de nuevo veremos en la lección siguiente. Así que si yo agrego esta aserción y de vuelta a la consola reejecuto esta prueba, de nuevo vamos a ver acá un error. Pero yo puedo corregirlo de forma muy sencilla de vuelta acá al controlador, encadenando el método withErrors que provee Laravel. Acá entonces voy a pasar un array, en este caso con un error. Para el campo nombre, voy a enviar el mensaje, por ejemplo, el campo es obligatorio. De vuelta acá a la consola, si reejecuto esta prueba, la prueba está pasando. Por cierto, acá este método, assert session has errors, tal como está, simplemente espera que exista un campo nombre en el listado de errores en la sesión. Así que este mensaje puede estar en español o en inglés siempre que exista un mensaje. De vuelta a la consola, entonces la prueba va a pasar. Pero sobre este tema de traducciones para que nuestra aplicación esté en español, también vamos a hablar más adelante. Lo que quiero que veas acá entonces es que este error es obligatorio. Y si nosotros regresamos acá a User Module Test, también podemos ser más explícitos en el mensaje de error que estamos esperando. Por ejemplo, acá podemos colocar el campo nombre es obligatorio. De vuelta a la consola, en este caso la prueba falla porque el mensaje de error no coincide. Acá debe decir el campo nombre es obligatorio. Y si hago esto y regreso a la consola, entonces la prueba va a pasar nuevamente. Afortunadamente, Laravel no nos va a hacer estar escribiendo todos estos condicionales, uno para cada campo. Esto sería demasiado engorroso. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro formulario indicamos que la contraseña debe ser mayor a 6 caracteres. Así que si quisiéramos validar el campo password, deberíamos hacer algo como lo siguiente: verificar que no está vacío. Y quizás en otro condicional entonces verificar que la contraseña tenga más de 6 caracteres. Pero todo esto se va a volver demasiado engorroso, sobre todo si queremos enviar varios mensajes de error a la vez. Afortunadamente, Laravel ya trae un componente de validación, así que en vez de agregar todos estos condicionales, nosotros podemos llamar al método validate en el objeto request de esta forma, pasando como primer argumento acá un array asociativo, donde cada llave va a ser el nombre de cada campo esperado y el valor entonces va a contener una cadena con las reglas de validación. Por ejemplo, para que un campo sea obligatorio, vamos a utilizar la regla require de esta manera. Con esto puedo eliminar todo este código estructurado y reejecutar esta prueba acá en la consola. En este caso estoy recibiendo un error que me indica que la data dada no es válida. Por supuesto, y eso es lo que yo estoy esperando, porque acá, por ejemplo, yo desde la prueba no mandé un nombre válido. Y desde el controlador ahora yo tengo reglas de validación. Afortunadamente, Laravel no me deja con esta excepción, sino que el manejador de secciones de Laravel se va a encargar de ejecutar las redirecciones y todo esto por mí. Lo único que debo hacer es asegurarme que este manejador de secciones esté activado. Por supuesto, este manejador de secciones va a estar activado dentro de mi aplicación, pero en este caso también necesito que esté activo dentro de la prueba. Al hacer esto, puedo regresar acá a la consola y reejecutar esta prueba. Lamentablemente, esta vez la prueba está fallando. Nos dice que falló comprobando que dos cadenas son iguales. Esperaba encontrar esta cadena, pero recibió esta otra cadena. Y esto sucede en la línea 93 de nuestra prueba, en la clase User Module Test. Y como podemos ver acá, en la línea 93, es donde nosotros comprobamos que somos redirigidos a la URL usuarios/nuevo. Pero en este caso podemos ver acá en nuestra prueba que no somos redirigidos a esta URL. Sin embargo, si vamos ahora al navegador e intentamos crear un nuevo usuario dejando el campo nombre vacío, en este caso podemos ver que somos redirigidos efectivamente a esta URL. Este error ocurre en la prueba puesto que aunque Laravel está haciendo la redirección dentro del controlador User Controller, Laravel está enviando al usuario a la URL anterior. Y nosotros en nuestra prueba no tenemos una URL anterior. Esto se puede corregir rápidamente si encadenamos acá el método from antes de utilizar el método post. Y acá entonces colocamos la URL
desde donde nosotros esperamos enviar esta petición utilizando el método POST. Así que vamos a partir de la URL usuarios nuevo y desde esta URL entonces vamos a enviar una petición de tipo POST a la URL usuarios. Pero al dejar el campo nombre vacío esperamos ser redirigidos de vuelta a la URL usuarios nuevo y esperamos obtener este error en la sesión. Finalmente también esperamos que el usuario no haya sido creado. Ok, si yo hago esto y regreso acá a la consola, ahora estoy recibiendo este otro error. Pero esto es porque nosotros estamos comprobando que esperamos encontrar el mensaje "el campo nombre es obligatorio". Por defecto los mensajes de Laravel están en inglés. Podemos verlos acá en la carpeta en y en el archivo validation.php. Pero de esto quiero ocuparme luego. Si quieres dejar este mensaje en español, puedes pasar como segundo argumento un array con los mensajes. Nuevamente acá las llaves de este array van a ser los nombres de los campos y los valores van a ser los mensajes. En este caso nosotros esperamos ver el mensaje "el campo nombre es obligatorio", así que voy a copiar ese mensaje y lo voy a pasar acá al controlador. Ok, si hago esto y reejecuto la prueba todavía va a fallar por la misma razón, porque acá me hizo falta algo más. Necesito encadenar acá con un punto el nombre de la regla en cuestión. De esta manera, si hago esto y regreso a la consola, en este caso la prueba por fin va a pasar. Con esto entonces ya sabemos que si dejamos el campo nombre, que es obligatorio, vacío, entonces vamos a ser redirigidos de vuelta al formulario con este mensaje de error y que el usuario no va a ser creado. Nosotros también podemos comprobar que el usuario no está siendo creado si acá en vez de utilizar este método, utilizamos el método assert equals. Acá el valor esperado va a ser un 0 y el valor actual entonces va a ser la cuenta de la cantidad de usuarios que tenemos en la base de datos. Como nosotros estamos ejecutando esta prueba utilizando el trait refresh database, acá esperamos que la tabla de usuarios esté vacía. Y como en este caso, entonces nosotros no estamos enviando los datos correctos para crear el usuario, esperamos que este no sea creado y por lo tanto, al finalizar la prueba, la tabla de usuarios debería seguir estando vacía. Quiere decir que la cuenta en la cantidad de filas de la tabla de usuarios debería, por supuesto, dar 0. Ok, esta es otra manera en que podemos probar esta última aserción. Muy bien, esta fue definitivamente una lección un poco más compleja, pero esto quiere decir que en la próxima lección vamos a tener una lección más sencilla, puesto que solamente nos vamos a tener que preocupar por encontrar una forma de mostrar los errores de validación acá en el formulario y evitar entonces que si cometemos un error en un campo, por ejemplo acá se nos olvide pasar el nombre, cuando regresemos al menos mantengamos el correo electrónico que escribimos previamente. Aunque por supuesto también vamos a agregar una validación para evitar que dos usuarios se registren con el mismo correo. Así que por favor no te pierdas la siguiente lección que va a estar también muy interesante.